Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos del caso de una paciente con cetoacidosis euglucémica. Entenderemos el uso de la empaglifosina después de una cirugía y un bypass gástrico. Esto también en cuanto a que nos permite entender el metabolismo de los carbohidratos y el destino del piruvato. También entenderíamos la cadena respiratoria y la regulación hormonal. Como primer cofactor sabemos que la glucosa es el primer agente energético del cuerpo humano. Esto mediante dos cofactores importantes o transportadores, como el GLUT2. El GLUT2 es el hígado, se encuentra en el hígado. En el segundo es el GLUT4 que se encuentra en tejido adiposo y músculos, que son dependientes totalmente de la insulina. Una vez la glucólisis entra, se convierte en glucosa y la glucosa en piruvato genera ATP y NADH. Esto en condiciones normales. Cuando entra la glucólisis y la gluconeogénesis, esto hace que se mantenga la homeostasis. Pero en nuestro caso hay tres cofactores que la alteran. Por ejemplo, la empaglifosina alteraría la eliminación mediante el uso renal de la glucosa, el ayuno posquirúrgico en la absorción o ingesta de los carbohidratos, el estrés posquirúrgico elevando el cortisol y el glucagón. Por consiguiente y último, la consecuencia fue la disminución de glucosa intracelular y la inhibición de la glucólisis por la inactivación de la PFK1. Esto en cuanto que se reduce la energía disponible y el hígado comienza activando la gluconeogénesis. Esto con tal de usar el lactato, el glicerol y los aminoácidos, con la idea de que estos sustratos y esta energía se desvía al metabolismo, así dándole el uso de los ácidos grasos. Bueno, en consiguiente, para el metabolismo del glucógeno, sabemos que el glucógeno es una reserva inmediata de la glucosa, la cual se almacena en el hígado y en los músculos. Entonces, en casos de estrés o ayuno, las hormonas como el glucagón y la adrenalina activan enzimas como es el glucógeno fosforilasa, el cual descompone el glucógeno y libera glucosa. Por otro lado está pues también la insulina, que normalmente, como sabemos, esa es la que promueve como el almacenamiento, pero en este caso está en bajas concentraciones. Entonces, en la paciente en el ayuno posquirúrgico y pues por la falta de insulina, este lo que hace es descomponer de una manera acelerada el glucógeno hepático, el cual pues se promueve por proteínas de AMPC y de quinasa A, donde pues el aumento de CTP1 eleva de una manera así la beta oxidación de los ácidos grasos, donde se genera un exceso de acetil-CoA, el cual se desvía hacia la cetogénesis, que pues en resumidas cuentas es como un desbalance hormonal, el cual en el cuerpo se genera un tipo de exceso. Bueno, y por consecuente yo les voy a explicar el tema de vía de pentosa fosfato. Primero que todo tenemos que tener claro cuál es la ubicación, la función y las dos tipos de fases. Las dos tipos de fases, la oxidativa y la no oxidativa. La función de esta es generar NADH y ribosa 5-fosfato. Lo que hacen estas dos es generar ATP. Lo que hace el NADPH, lo que hace es generar, lo que no hace es generar un estrés oxidativo. Bueno, tenemos en cuenta que el paciente presenta un estrés metabólico y también una restricción calórica. Ya por consecuente tenemos en cuenta que para el proceso del piruvato, primero inicia y necesitamos acetil-CoA. Entonces lo que hace es de pasar de piruvato a acetil-CoA por medio del piruvato deshidrogenasa. Lo que pasa en esto es lo que se generan muchos acetil-CoA y lo que no se genera es el oxalacetato, entonces no se puede entrar en el ciclo de Krebs y se genera un desbalance. Ya como último les voy a hablar del ciclo de Cori. Tenemos que tener en cuenta que primero tiene que entrar glucosa al músculo, luego de se convierte en lactato y sigue con unas funciones de energía. En este paciente no se genera esto porque no se genera ningún ciclo y lo que está generando es una acidosis láctica. Gracias.
Bueno, yo les hablaré un poco acerca del ciclo de Krebs y la importancia de las vías del piruvato. En este proceso pues varía según diferentes condiciones, las cuales son una si está en presencia de oxígeno, el cual sería una vía aeróbica, en el cual el piruvato lo que va a hacer es que entra a la mitocondria y esto se va a transformar en acetil-CoA mediante la enzima piruvato deshidrogenasa. Cuando pasa esto, lo que va a hacer es que el acetil-CoA pues va a poder entrar al ciclo de Krebs y producir ATP, adenosintrifosfato, una forma de energía, en el cual va a producir también otras moléculas como lo son NADH y FATH2. A su vez tenemos que estos serían procesos, cuando están valores normales de insulina y de oxígeno. Por otro lado tenemos otra condición, si es cuando no hay presencia de oxígeno, sería una condición anaeróbica, sería cuando no se puede dar el lugar al ciclo de Krebs, y esto haría que se convierta el piruvato en lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa, y en este proceso se da lugar a una producción de energía, pero es más deficiente. Más enfocado ya en nuestro caso sería cuando hay un exceso de acetil-CoA y una falta de glucosa. Esto se ha evidenciado en nuestro caso, ya que la paciente, al hacer uso de la empaglifosina, va a hacer desechar glucosa en la orina, y esto va a hacer que no se vaya a poder dar, no puede haber producción de piruvato, y que esto no pueda seguir un ciclo de Krebs. Por lo tanto, va a generar una cetogénesis, ya que tendrá cuerpos cetónicos, y esto generará una falla en el sistema. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el transporte, sobre la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Este está ubicado en la membrana mitocondrial interna y convierte el NADH y FATH2 en ATP por la fosforilación oxidativa. Los complejos 1A4 transfieren electrones y bombean protones. Esto crea un gradiente electroquímico que impulsa el ATP sintasa. Gracias a esto, el pH bajó, lo que disminuyó la eficiencia del gradiente y también de los protones. Y también generó un daño oxidativo en el metabolismo por falta de NADPH, afectando directamente a la mitocondria. En conclusión, se genera una fatiga metabólica, como se dijo anteriormente, y también no logra sintetizar el ATP suficiente. El tratamiento que se utilizó es insulina y soluciones glucosadas por vía endovenosa, reactivando así la glucólisis. Bueno, este caso representa una desregulación metabólica multifactorial. Ya sabemos que en condiciones normales la insulina estimula la glucólisis, la glucogénesis y la lipogénesis, mientras que el glucagón, la adrenalina y el cortisol promueven la gluconeogénesis, la gluconeólisis y la liposis. En esta paciente, la empaglifosina y el ayuno postquirúrgico redujeron la insulina y aumentaron el glucagón y el cortisol. Este desequilibrio hormonal activó la lipólisis en adipocitos, liberando ácidos grasos en el hígado mediante la CPTI y transformando en acetil-CoA. El exceso de este compuesto, al no poder entrar al ciclo de Krebs por déficit de oxalacetato, se redirigió hacia la cetogénesis, generando cetoacidosis euglucémica. El tratamiento con insulina EV y glucosa isotónica revirtió el estado catabólico, inhibió la lipólisis y normalizó la homeostasis energética. Este caso integra la bioquímica con la medicina clínica, demostrando cómo el razonamiento metabólico permite entender y hacer eficazmente las complicaciones graves. Por lo siguiente hablaremos de las últimas preguntas que se encuentran en el caso clínico. Hablaremos de la primera, que se supone que en la combinación del estrés postquirúrgico y del ayuno de la paciente con diabetes mellitus 2, esto acelera y activa la gluconeogénesis y la cetogénesis. Esto llevando a un estado de ayuno, acelerando la cetoacidosis.
Ahora hablaré sobre la cadena de transporte y el efecto de la empaglifosina. La cadena de transporte de electrones es la última parte en la cual se genera energía en el cuerpo. Está ubicado dentro de la mitocondria y esta es la encargada de producir energía, de producir ATP. En condiciones normales, la célula utiliza la glucosa para producir energía como primera fuente de energía, valga la redundancia. La glucosa se elimina a través de la orina, pero al uso del medicamento de la empaglifosina se empieza a sacar, se empieza a eliminar la glucosa a través de la orina. Entonces aquí es cuando se pierde la primera fuente de ATP, de energía. Bueno, otra pregunta era el por qué el uso de la insulina y la glucosa. En este caso, pues se tiene que la insulina se tiene como uso el impedir la formación de cuerpos cetónicos y que a su vez se evite una hipoglucemia, a su vez que tiene detener una acidosis. Y la glucosa tiene como función, es más que todo ayudar a reactivar el proceso de producción de energía y de una forma segura. Esto pues para lograr un equilibrio ácido-base. Bueno, respondiendo a la pregunta número 4, la glucosa elevada satura la glucólisis, lo que la envía a las vías ventosas fosfato, las cuales generan NADPH, que como tal es necesario para proteger la célula de la diabetes mellitus tipo 2. Y por último, sabemos que cuando el metabolismo del piruvato se altera, la homeostasis celular se ve afectada porque este compuesto es un punto de concentración entre la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fermentación. Gracias.